donde la oscuridad se fusiona con nuestras melodías. GDS Radio, la radio que nos une. Escúchanos en www.gdsradio.com. Comienza en GDS, la radio que nos une. A las puertas de Magonia. El programa donde los misterios y los mitos viajan hacia la frontera de lo imaginal. Locución: Guillermo San Martino. Y le damos la bienvenida al conductor del programa, Carlos Matos. Buenas noches, Guillermo, ¿cómo estás? Buenas noches, Carlos. Muy bien. Bueno, en primer lugar vamos a saludar al programa anterior, al programa que nos antecedió. Ahí la estábamos escuchando a Marcela charlando con vos los últimos minutos. De verdad que una alegría volver a escucharlos. Gracias Carlos. Sí, 6 años ya de programa. Y excelente. Bueno, ¿cómo pasa el tiempo, ¿no? Uno se queda en ese primer programa, ese primer encuentro. Así que 6 años de conexión con las estrellas. Bueno, ya llegarán los 5 años de A las Puertas de Magonia, pero es uno de los programas más jovencitos que tiene la radio. Sí. Vamos despacito. Guillermo, hoy vamos a charlar con Diego Viegas, antropólogo transpersonal, para continuar con las claves de los relatos infantiles. En el programa en el que iniciamos estos temas, que analizamos El Soldadito de Plomo, entre otros relatos, Diego Viegas hizo varios aportes importantísimos acerca de cierto análisis estructuralista de la Cenicienta. Hay 2 preguntas para responder, Guillermo. La primera. Un oyente me preguntó ¿qué tiene que ver los relatos infantiles o qué tiene que ver la Cenicienta o el Patito Feo con el fenómeno ovni? Qué pregunta, ¿no? En principio deberíamos decir que formulada así la pregunta no se puede responder. Ajá. Porque la relación es ¿qué tiene que ver el fenómeno ovni y los relatos infantiles con lo imaginal? Esa sería la pregunta. Claro, con el fenómeno ovni yo lo primero que pensé es nada, la nada, es decir, con eso no hay una relación. Claro, es que planteado así, recordemos que el eje del programa no es el fenómeno ovni. El fenómeno ovni es un elemento más importantísimo, por supuesto, importantísimo, dentro del mundo dentro del estudio de lo imaginal. Bien, de todas maneras, si este oyente escucha con detenimiento cada uno de los capítulos, va a encontrar muchísimos puntos en común en el análisis. En los relatos infantiles, como en los relatos de muchos contactados, hay todo un camino iniciático, lo que nos hace pensar que muchas cuestiones que aparecen en el fenómeno ovni ya vienen prefijadas
premoldeadas a partir de esos relatos que uno fija desde niño. Insisto, no estamos diciendo que el testigo del fenómeno invente. Lo que decimos en principio es que aceptamos su relato, pero arrimamos otros elementos que pueden contribuir al análisis. Carlos, a mí se me viene en este momento, ¿no?, en esta relación y esto que has sacado con el relato ovni, ¿no? Ovni o de seres, ¿no?, que la visitaban a María Coco Saavedra. Ella daba muchos elementos que están en los cuentos clásicos, como el bosque, la bruma, ¿no?, el lobo, ¿no?, los animales que rodean su casa, pues ella nos escucha desde un lugar que es fantástico, ¿no?, en el medio del bosque. Y María Coco Saavedra, es excelente la apreciación que haces, Guillermo. María Coco Saavedra, el día que se comunicó con nosotros, nos hizo un relato acerca de su relación desde su relato, entidades extraterrestres, que tienen muchos comunes denominadores con estas narraciones. Y los elementos, por ejemplo, el bosque también aparece en la Cenicienta. Aparecen criaturas, digamos, fantásticas, y eso hace que tratemos de ampliar los puntos de vista para analizar estas cosas. Pero insistimos a nuestro amable oyente en decirle, el eje es la perspectiva imaginal. Si conseguimos colocarnos en la perspectiva imaginal, ahí se van a empezar a unir todas estas piezas del puzzle. Bueno, y la otra pregunta era ¿cuándo van a continuar con los relatos infantiles? Bueno, la respuesta hoy vamos a hacer este análisis. Nos parece muy ejemplificador este cuento. En principio vamos a abordarlo desde una perspectiva del estructuralismo, de la antropología de Levi-Strauss, para poder después adentrarnos en el enfoque transpersonal. Vamos a descubrir muchas cosas, cosas interesantísimas que ya nos anticipó Diego Viegas acerca de los relatos espejados que hay de la Cenicienta, relatos precolombinos, es decir, que no son adaptaciones, inserciones o injertos a partir de la colonización primero española, después inglesa, francesa y holandesa en los distintos puntos de América. Es realmente para escuchar con detenimiento lo que vamos a conversar con Diego. Iba a hacer un breve relato de la Cenicienta, pero creo que está ya en la mente de los oyentes, porque es algo que conocemos desde chicos. Por lo menos la película de Walt Disney y la narración breve mediante la cual una niña queda a merced de una madrastra y sus hijas, sus hermanastras, a partir del nuevo casamiento de el papá de la Cenicienta. Acá hay algo importantísimo, saber si la Cenicienta es de origen real o no. Cuando hablamos de origen real, no estamos hablando de cuestiones monárquicas, estamos hablando de la divinidad de la persona. Es importante recordar esto, y cuando se habla de la boda, se habla de una boda alquímica. Y cuando hablamos de que la carroza se volvió zapallo, estamos hablando de formas de la percepción. Y cuando aparece en el relato que a medianoche en punto todo desaparece, ahí hay una expresión muy típica de organizaciones iniciáticas actuales. Quienes conocen o participan de estas organizaciones conocen perfectamente, saben perfectamente qué es eso de a medianoche en punto. Cuando salimos del terreno de lo sagrado para entrar en el terreno de la profanidad. Pero claro, ese tema de la medianoche en punto no lo vamos a desarrollar hoy. Bueno, bien. No lo vamos a desarrollar hoy. Sí podemos adelantar algo, que vos lo dijiste bien.
cuando mencionaste otros elementos liminales, es un elemento liminal, es el pasaje de un día a otro. Sí. Parece una obviedad, Sí. pero no lo es. No es el momento en el que la noche es más profunda, el momento del sol negro alquímico. Pero da para todo un programa específico, Guille, por eso no es una cuestión de guardarnos, de tirar la piedra y esconder la mano, sino es una cuestión de tiempo. Después en otro momento vamos a tocar nuevamente los elementos liminales. Guillermo, vamos a saludar a la gente del Café Ufológico Rosario. Ya mandó saludos también Rubén Morales, Esteban Ligeri se comunicó hoy a la mañana avisando que estaba muy entusiasmado con el programa. Hay oyentes nuevos y vamos a las vías de comunicación y ya empezamos la charla con nuestro amigo Diego Viegas. Apasionante programa el que nos espera en el día de hoy. 223-424-6646 más 54 si está fuera de la República Argentina, 223-424-6646, el chat de la radio. Busca en el buscador GDS Radio y en todas las páginas ahí vas a encontrar el chat con el cual interactuamos en vivo. Propone algún tema que vos quieras que tratemos en el programa, lo vamos a analizar y seguramente que va a formar parte de este viaje a las puertas de Magonia. A las puertas de Magonia, un viaje a la frontera de lo imaginal, nuevamente en Rosario. Vamos a charlar con nuestro gran amigo Diego Viegas, antropólogo transpersonal, antropólogo de la conciencia, para continuar con el análisis de los relatos infantiles. Diego intervino desde el chat, desde los mensajes en el programa anterior sobre esta temática, y hoy nos convoca la tan conocida historia de la Cenicienta. ¿Cómo estás, Diego? Muchas gracias por estar con nosotros hoy. Hola, ¿cómo estás, Carlos? ¿Qué tal? Un saludo para todos los oyentes y bueno, un honor estar nuevamente invitado, Carlos, en tu programa A las Puertas de Magonia. Un saludo también para Guillermo, por supuesto. Bueno, este relato de la Cenicienta despertó muchos comentarios. Vos marcaste algunas cuestiones antropológicas y nos enviaron varios mensajes, gente que se había enterado también que hay distintas versiones de la Cenicienta, que algunas se remontan desde la dinastía 18 de Egipto, pero vos hiciste una aclaración o una contribución sobre ciertos relatos inversos. ¿Por qué no arrancamos por ahí? Arranquemos por estos relatos inversos y vamos a ir desarrollando las distintas vertientes de la Cenicienta, Diego. Bueno, perfecto. Si te parece que arranquemos por ahí, lo que hay que decir, digamos, para hacer una primera aporte, una primera aclaración a la audiencia de tu programa, es que además de un cuento infantil, en realidad la Cenicienta se trata de un auténtico mito indoeuropeo. Es un mito muy antiguo, antiquísimo, que los historiadores y algunos estudiosos del folclore no se han puesto de acuerdo exactamente cuál es el origen, pero se cree que esta historia se originó en Persia, de allí pasó a Egipto, al antiguo Egipto, luego los griegos y los romanos la llevaron a Europa, ahí se difundió por todo el continente, y por supuesto los folcloristas del siglo XIX, que bueno, sabes vos que se trata de una ciencia que nació en Europa justamente a partir de la industrialización de
en Europa, es decir, la primera revolución industrial, y donde, como ocurrió aquí, pero ocurrió muchísimo después, mucha gente del campo comenzó entonces a migrar a la ciudad, comenzó a desajustarse todo lo que era una sociedad básicamente campesina, agrícola, y este cambio tan profundo que, bueno, que sigue hasta la actualidad, por supuesto, lo que hizo es que muchísimas tradiciones comenzaran a perderse, y entonces el folclore surge como una especie de ciencia nueva y hasta a veces nacionalista por parte de los distintos estados europeos, en un intento de pasar por escrito estas tradiciones orales que se estaban perdiendo a medida que la gente abandonaba el campo o que se iba transformando la sociedad agrícola en una sociedad industrial tal como la conocemos hoy. Entonces, por supuesto, se trata de una antiquísima leyenda, y bueno, la que nosotros conocemos es la que se relataba, digamos, en Alemania, en Francia, etcétera, pero sí hay que remontarse mínimamente hasta el antiguo Egipto para encontrar las versiones más antiguas. Pero justamente, además de eso, lo que había dicho yo en aquella intervención en el chat, a partir de tu primer programa, donde de una forma increíble trataste el soldadito de plomo. Sí, el soldadito de plomo sobre todo, y los otros cuentos que narrabas, y lo que está detrás de esos cuentos, que es justamente la cuestión iniciática, alquímica, pagana también, y bueno, y entonces recordé lo que todo antropólogo sabe, todo estudiante en este momento seguro de antropología, cuando llega a las materias que tratan del estructuralismo, saben, porque es muy muy clásico ya hoy en día, y por eso recordé el famoso estudio de Claude Lévi-Strauss, antropólogo estructuralista, que en el año 1955 ya había escrito su famosísimo texto sobre la estructura de los mitos, que forma parte hoy día de un libro mucho más amplio que se llama Antropología Estructural, y por supuesto todos los estudiantes de antropología tenemos que saberlo muy bien. Este libro, muy complejo, absolutamente la antropología estructural es muy compleja, no nos vamos a meter en eso, pero sí en una cosa muy interesante que descubrió Lévi-Strauss, y que justamente a veces yo para explicar a mis alumnos alguna cuestión sobre el trasfondo del estructuralismo, viene muy bien este ejemplo, porque es un ejemplo bastante extremo, y entonces viene muy bien para explicar esto, y este descubrimiento que hizo el famoso antropólogo belga francés, es que hay relatos en la América indígena, en la Norteamérica indígena, que son exactamente simétricos y opuestos al relato indoamericano de la Cenicienta. Entonces es un paralelismo increíble, empezando por el hecho de que los distintos mitos, hay muchos y versiones diferentes entre distintos pueblos indígenas de América del Norte. Por supuesto, una cultura que no tuvo absolutamente ningún contacto con las culturas indoeuropeas, ¿no? Hasta ahí estamos de acuerdo. Entonces, qué extraordinario que una determinada estructura de mito se corresponda absolutamente con la otra, que es de la América indígena, pero totalmente, digamos, opuesta, paralela y simétricamente opuesta. Es decir, en los mitos indígenas de América del Norte existe una serie de ciclos míticos, legendarios, que hablan referidos a un
Ash Boy en inglés, ¿no? Un Ash Boy sería algo así como un ceniciento. Es decir, que empezando por el sexo es exactamente lo contrario, digamos. En Europa la Cenicienta, por supuesto, es femenina. En Norteamérica el Ash Boy, que sería el protagonista de estas historias, es un chico, por supuesto, es masculino, ¿no? En cuanto a la familia, la Cenicienta tiene una doble familia, porque el padre, por supuesto, se volvió a casar. Ahí está la famosa madrastra, ¿no? En el caso de las versiones indígenas norteamericanas, es un huérfano, el Ceniciento, el Ash Boy, ¿no? Es una persona que no tiene familia. En el caso de el aspecto, bueno, por supuesto, en el mito europeo y sus versiones más antiguas, la Cenicienta, por supuesto, todo el mundo sabe, era una joven muy agraciada, muy linda, muy bella. En cambio, en todos los mitos indígenas norteamericanos, del Ash Boy es un muchacho feo. Se resalta que es un muchacho repugnante, feo, ¿cierto? En la Cenicienta europea, en cuanto a la actitud, bueno, nadie la ama, ¿no? En principio, antes de que se resuelva la historia, nadie la quiere demasiado a la Cenicienta. En cambio, en el mito norteamericano, el protagonista ama, pero sin ser correspondido, ¿no? Y finalmente, en ambas historias está la parte mágica, la parte de la transformación. En el caso de la Cenicienta europea, ella estaba cubierta, de pronto es cubierta por vestidos suntuosos, gracias a la ayuda sobrenatural, vamos a decirlo de alguna manera. Y en cambio, en el caso del mito norteamericano, el chico feo, el Ceniciento, despojado de su apariencia horrible o fea, gracias también a la ayuda sobrenatural. Es decir, hasta en los mínimos detalles es simétrico y opuesto. Obviamente esto le sirve, o le sirvió en su momento a Lévi-Strauss para tender a algún tipo de explicación estructural sobre el inconsciente, porque digamos, ¿dónde está la estructura social para Lévi-Strauss a diferencia de los antiguos antropólogos funcionalistas? Está en el inconsciente, ¿no? Y el inconsciente está estructurado, digamos, podríamos decir, son los mismos ladrillitos, nada más que cada cultura coloca esos ladrillos al derecho o al revés, arriba o abajo, según convenga o sea necesario a cada cultura. Pero los ladrillos son los mismos, ¿se entiende? No sé si la metáfora sí, se hace comprensible. De hecho, también hay un común denominador en este paralelismo espejado, por definirlo de alguna forma, un común denominador que el Ash Boy es despojado de su fealdad, entonces se ve la esencia. Ahora, la Cenicienta también era de naturaleza real, era hija de la realeza y en parte la transformación mágica de sus ropas es el despojamiento de esa cuestión harapienta. Es como que, aunque son, ayúdame a pensarlo, Diego, pero aunque son opuestos y simétricos, hay una raíz común también en cuanto a una naturaleza, digamos, divina, en el sentido de cierta deificación al despojarse de una cosa y de la otra. Sí, por supuesto, digamos, los mitos son muy similares porque el mensaje profundo que transmiten es básicamente el mismo. Lo que pasa, claro, es que sorprende que justamente en estas versiones autóctonas de Norteamérica, porque hay que decir lo siguiente, la Cenicienta también, desde los europeos que colonizaron, como vos sabés, todo el resto del mundo, digamos, hubo dos fases. La primera fase es a partir de 1492, la conquista española y portuguesa, sobre todo de América, pero también después los ingleses, los holandeses, etcétera. En la segunda
conquista del mundo, digamos, la segunda colonización va a ser a partir del siglo XVIII-XIX, sobre todo en África, cuando se reparten, digamos, las potencias europeas en África y también partes de Oceanía y de Asia. Entonces, claro, esas dos fases de colonización hacen que, por supuesto, el cuento de la Cenicienta fuera llevado de una u otra manera a oídos de muchos otros pueblos, y se conocen versiones, como por ejemplo la versión mexicana, que son posteriores. Hay una versión también incluso esquimal que es posterior. Entonces por ahí no hay que confundir las versiones antiguas, la egipcia, la persa, que decíamos que digamos ese es el origen auténtico de la historia de la Cenicienta, por eso hablamos de un mito indoeuropeo, con las versiones posteriores, que son, por ejemplo, la versión mexicana. Son adaptaciones, digamos, ¿no? También hay una adaptación, decíamos, en Alaska, hay una adaptación rusa también, y hay una adaptación filipina. Pero en el caso de la adaptación filipina, lo que es interesante es que los académicos también van a buscar algún tipo de estructura que tiene que ver con la difusión cultural, pero también seguramente tiene que ver con esto que podemos llamar el inconsciente objetivo, la psiquis colectiva, ¿no? Por ejemplo, en la versión filipina, la protagonista se llama Abadeja, y en el caso de Cenicienta podríamos hoy con palabras usadas por la decolonialidad, hoy en día se habla mucho del patriarcalismo, ¿no? Del patriarcado. Bueno, obviamente la versión indoeuropea es bastante patriarcal, porque vos sabés que te quería preguntar esto, mirá, porque cuando vos hablabas de la versión opuesta y la versión americana, pensaba, a ver, Europa no deja de ser en cierto aspecto hija de en parte culturalmente de las religiones abrámicas, que son fundamentalmente patriarcales, tanto el judaísmo, el cristianismo y el islam, y en cambio en América nos encontramos con la adoración a la diosa madre. ¿Puede tener que ver esto también con esa simetría? Probablemente, habría que estudiarlo más en detalle, pero a lo que yo me refería justamente es a que la que es rescatada, digamos, por el príncipe, en este caso, que es masculino, en la historia europea, es Cenicienta, justamente, ¿no es cierto?, rescatada. En cambio, en la versión filipina es el carácter del personaje femenino, digamos, es rescatado por un, digamos, ella es la que rescata, mejor dicho, al personaje de clase social, digamos, más alto como el príncipe, ¿no? Y esto se debe a que Abadeja, la versión filipina, es extremadamente una historia centrada en el personaje femenino, o sea, es una historia femeninocéntrica. ¿Pero por qué? Porque en la cultura filipina generalmente las chamanas, el rol, digamos, de la mujer en Filipinas ha sido tradicionalmente muy importante, y son las mujeres generalmente las que tienen relación con el mundo mágico, con el mundo animista de los espíritus, las mediums, ¿no es cierto?, o las sanadoras, son generalmente mujeres en Filipinas. Entonces la mujer tiene un rol central en esta versión Abadeja, que es la versión filipina, y entonces Abadeja queda como en el medio entre los mitos masculinos,
digamos, americanos, indígenas americanos, y la versión que todos conocemos, indoeuropea, que después Disney, por supuesto, lleva a las pantallas en la versión que todo el mundo conoce hoy en día, ¿no? Entonces, hay como un contraste, queda como en el medio esta versión, entre estas dos estructuras, ¿no? Bueno, es muy interesante, por supuesto, para adentrarnos no solamente en lo que puede ser una antropología estructuralista, sino que también creo que se puede avanzar más allá en lo que tiene que ver con las difusiones culturales y, por qué no, en ciertos aspectos que pueden tener que ver con la psicología junguiana, es decir, con la existencia de una psiquis objetiva o inconsciente colectivo que se hereda, digamos, a través de distintos linajes también culturales, ¿no? Entonces, esto me parece tan interesante de esta historia, ¿no? De hecho, después podemos comentar alguna de estas de alguna de estas versiones. Yo no conozco la persa, pero tengo aquí a mano una versión coreana, tengo a mano la versión egipcia, y si les interesa a los oyentes, podemos introducirnos también en las versiones norteamericanas indígenas, que pude traducir una. No es fácil de encontrar este material. La que pude encontrar es la del Dirty Boy, justamente así se llama. El título ya te lo dice todo. Dirty Boy, el chico sucio, ¿no? Sí. El ceniciento, ¿no es cierto?, que tiene hollín en su cara, que por supuesto el Dirty Boy también es un chico feo. Y esta versión que he podido traducir del inglés está sacada del libro de Steve Thompson, que es del año 1929 y que se llama Colección de Cuentos de la Norteamérica Indígena. Arranquemos por esta versión entonces, Diego. Bueno, perfecto. Esta versión habla del Dirty Boy, el chico sucio, ¿no? Y es del pueblo Okanaga, del Canadá, es decir, bien el extremo norte de Norteamérica, ¿no? Los Okanagan. Dice la historia que la gente de una determinada región vivía junta, los indígenas norteamericanos, en un campamento muy grande, y su jefe tenía 2 hermosas hijas en edad de casarse. Muchos jóvenes les habían propuesto matrimonio, pero todos fueron rechazados. Entonces el jefe dijo: ¿con quién se quieren casar mis hijas? Han rechazado a todos los hombres. Sol y Estrella, bueno, aquí no lo tengo traducido, dice Sun y Star, ¿no? Pero sería Sol y Estrella, que eran hermano y hermana, vivían en el cielo y habían visto todo lo que había sucedido. Sol le dijo a su hermana: las hijas del jefe han rechazado los trajes de todos nuestros amigos. Bajemos del cielo y arreglemos este asunto. Probemos con estas chicas. Entonces hicieron ropa y de noche descendieron a la tierra. Durante la oscuridad erigieron una cabaña en las afueras del campamento. Tenía la apariencia de ser muy viejo y de pertenecer a gente muy pobre esa cabaña, ¿no? Los postes eran viejos, estaban mal seleccionados, la cubierta estaba hecha así como de jirones, toda remendada, estaba hecha de esteras, y el suelo estaba sembrado con hierba, maleza seca, vieja, y las camas eran del mismo material. Sus mantas consistían en esteras viejas, en pedazos de túnicas viejas, y sus tazas estaban hechas de corteza, pero mal hechas, ¿no? Star, Estrella, había asumido la forma de una anciana decrépita vestida con harapos, y su hermano, Sol, The Sun, era un chico sucio, de ojos doloridos. A la mañana siguiente, las mujeres del campamento vieron la cabaña y se asomaron. Cuando regresaron, informaron. Algunas personas muy pobres, dijeron, llegaron durante la noche. Parece que están acampadas en una cabaña vieja, de estera. Vimos a 2 personas adentro. Un chico sucio, con ojos como doloridos, y su abuela, una mujer muy vieja también, con ropa andrajosa. Entonces el jefe resolvió buscar maridos para sus hijas. Envió a su, digamos,
su asistente, para anunciar que en 4 días habría un concurso de tiro abierto a todos los hombres y el mejor tirador conseguiría a sus hijas por esposas. Los jóvenes no pudieron dormir de la ansiedad. Al tercer día el portavoz del jefe anunció: mañana por la mañana todos van a disparar, cada uno tendrá 2 disparos, un águila se posará allá en el árbol alto y quien la mate tendrá a las hijas del cacique. Apareció un personaje que siempre está en las historias de la Norteamérica indígena, que daría todo para un programa. Ya te imaginarás, Carlito, de quién estoy hablando. Es el Trickster, el Coyote. Sí, sí. El Coyote de los dibujos animados del Correcamino es el mismo Coyote, que es un personaje burlesco, no sé, burlador, que tiene que ver con las trastadas que nos hace la vida, ¿no? Que muchas veces parece que la vida se burla de nosotros. Bueno, ese aspecto burlador de la vida, pero que también es un aspecto que aparece en muchas historias paranormales. El fenómeno ovni también ha sido muchas veces comparado por el mismo Jung, con los mitos norteamericanos del trickster, del embaucador, ¿no? Entonces Coyote estaba por ahí, se sentía feliz, pensó que ganaría el premio. A la mañana siguiente se vio un águila volando en el aire, hubo mucha excitación cuando comenzó a descender, se posó en un árbol que crecía cerca de un extremo del campamento. Entonces los jóvenes intentaron dispararle, cada hombre tenía 2 flechas. La tarde anterior, Sol le había dicho a Estrella: abuela, hazme un arco y flechas. Y ella dijo: ¿de qué sirve? No puedes disparar, nunca usaste un arco y flechas. Y él respondió: voy a intentarlo, mañana participaré en el concurso. Escuché lo que dijo el jefe. Ella se compadeció de él, se acercó a un sauce rojo, cortó una rama para hacer un arco y algunas ramitas de flechas, y hizo el arco con una cuerda pobre y no emplumó las flechas. Coyote, que temía que alguien más pudiera golpear al pájaro, gritó: dispararé primero, mírame golpear el águila. Su flecha golpeó la rama más baja del árbol y cayó, y la gente se mató de risa. Entonces Coyote dijo: cometí un error, fue una mala flecha, esta matará al águila. Disparó y la flecha no alcanzó a la primera. Entonces Coyote se enojó, sacó otras flechas de su carcasa, quería dispararles a todo, la gente lo apresó, le quitó las flechas y le dijo: basta, solo podés disparar 2 veces, nada más, esas eran las reglas, ¿no? Entonces toda la gente disparó, todos fallaron, y cuando el último hubo de disparar, Sol dijo: abuela, levanta un poco la puerta del albergue para que pueda disparar. Ella le dijo: sal de la cama. Ella apartó un poco la estera de la cabaña y él desde la cabaña disparó. Y por supuesto, como eran personas mágicas, ¿no es cierto?, eran seres sobrenaturales, la flecha dio en la cola del águila. La gente vio y oyó la flecha que venía del albergue, del Dirty Boy, del chico sucio, pero no vio a nadie dispararla. Y entonces empezaron a preguntar: ¿qué pasó? ¿Quién disparó esta flecha, no? Bueno, él, digamos, la anciana, digamos, recogió el pájaro, se lo llevó al jefe y reclamó el premio, ¿no es cierto? Toda la gente se reunió alrededor y dijeron que el Dirty Boy estaba postrado en la cama, que era pésimo, que tenía ojos feos, que la cara estaba toda costrosa, que era muy feo, era horrible. El jefe, por supuesto, que se resistía a dar a sus hijas a esta persona que parecía pobre, feo, sucio. Sabían que Dirty Boy no podía caminar. Entonces, bueno, lo que dijo el jefe fue: vamos a hacer otra contienda. Esta vez será la última, no puedo romper mi palabra, pero esta vez el que gane tendrá mis hijas. Bueno, para hacerla un poco más corta, avanzo un poco más, cuestión, otra vez, digamos, Coyote siempre aparece para hacer sus trampas, pero bueno, no le va bien justamente por sus trampas, y Dirty Boy vuelve a ganar con las nuevas reglas, o sea, otra vez logra dar con su flecha al águila. Entonces, bueno, ya no le queda otra al jefe, no le gustaba nada, pero le dijo a sus hijas: ahora tienen que convertirse en las esposas de Dirty Boy, del chico sucio. Dice: traté de salvarlos,
armé otra contienda a ver qué pasaba, pero como soy un gran jefe ya no puedo romper mi palabra, dice, ya ahora van a tener que ir y irse a vivir con su nuevo marido, ¿no? Entonces se pusieron las chicas sus mejores galas y se fueron. En el camino tuvieron que pasar por la casa de Raven, o sea, él también es otro personaje embaucador, ¿no es cierto? La liebre. Y escucharon que las liebres se reían porque las chicas tenían que casarse con este chico sucio y harapiento, y bueno, y resulta que para hacerla también más corta, cuando entran, estuvieron algunos días y Sol le dice a su hermana: vamos a reanudar nuestras verdaderas formas esta noche para que la gente pueda vernos mañana realmente como somos. Y esa noche se transformaron, la vieja cabaña se convirtió en una hermosa cabaña de piel nueva, superando a los Blackfoot, a otras tribus. Se ve que las otras tribus tenían mejores cabañas, por eso están mencionados acá en el mito. Todo muy ricamente decorada con adornos, todo lo que era viejo y feo se convirtió en brillante como lo es el sol, ¿no es cierto? Había todas bonitas cestas tejidas, bordadas, pintadas, todo hermosamente. La anciana se convirtió en una hermosa persona, figura alta, con ropas cubiertas de estrellas brillantes, porque obviamente era estrella, ¿no? Y Dirty Boy, el chico feo y sucio, se convirtió en un joven apuesto, con su ropa estaba cubierta de cobre brillante, su cabello llegaba hasta el suelo, brillaba con los rayos del sol. Por la mañana la gente vio esta casa nueva de campo y dijo: ¿qué pasó acá? Se fueron los pobres y vino un jefe rico que llegó y acampó donde estaban los pobres. Los echaron. Cuando llegó la niña, se sorprendió mucho al ver la transformación. Vio a una mujer en la puerta con ese vestido largo de piel, con colgantes de estrellas, todo brillante su cabello. Y esta joven le dijo a la niña, la hija del jefe: ven y siéntate con tu esposo. Entonces la niña se dio cuenta quién era auténticamente su esposo, quién era Dirty Boy, ¿no es cierto? Que verdaderamente era el dios Sol, ¿no? Y cuando entra a la cabaña lo ve como realmente era, ¿no? Un hombre apuesto, con la cabeza apoyada en un hermoso almohadón, su ropa y su cabello estaban todos decorados con soles brillantes, y la mujer le dijo: este es tu marido, ve y siéntate a tu lado. Y entonces ella se puso muy contenta, ¿no? Bien, bueno, más o menos le dan de tomar un té, que en realidad era un líquido que tenía polvo de oro, y así es como más o menos termina esta historia. Como la historia de Cenicienta, pero completamente al revés. Se trata de un chico que es feo, que por ayuda sobrenatural, en este caso, bueno, porque él mismo era un ser sobrenatural, se ve despojado justamente de su apariencia no demasiado agraciada, y se transforma en un ser brillante de luz, ¿no es cierto? Porque en realidad verdaderamente era el mismísimo Sol, ¿no? Se ve que el tema de la apariencia y de la, no digamos esencia, pero el problema de la percepción es una constante en todos los mitos del mundo. Bueno, sí, por supuesto, ¿no? Y como decíamos, estos mitos no tienen nada que ver con el mito indoeuropeo. Por eso decía, no confundir con las adaptaciones que se dieron en algunos casos, como por ejemplo Vasilisa, que es el cuento ruso de Cenicienta. Hay una versión judía también. Vamos a ir a una pausa. Sí. Vamos a ir a una pausa antes de continuar con estas versiones, Diego, y te hago una pregunta, a ver si se puede considerar un rastro de la del molde abrámico en Cenicienta, el tema del zapato.
lo desarrollo y lo dejo picando. El tema del zapato, el zapato cuando vuelve al pie se reconoce, cuando encaja el zapato de cristal, se reconoce la naturaleza real de Cenicienta. ¿Y por qué la pregunta del molde abrámico? Porque el daño en el pie en la Biblia aparece en lo que se conoce como el protoevangelio, en el Génesis 3:15, ¿no? Cuando la serpiente muerde el talón de la mujer y la mujer aplasta la cabeza de la serpiente y aparece ese daño. Para el judeocristianismo, para el cristianismo propiamente dicho, la restauración está en el lavatorio de los pies, ¿no? En la cultura griega, bueno, el talón de Aquiles pareciera, si bien no tiene conexión con lo bíblico, pero pareciera que hay cierta tradición primordial que se desgaja, y esto obviamente no aparece en este relato que nos leíste recién, que compartiste recién. Pero bueno, lo dejamos para el próximo bloque. Perfecto. A las puertas de Magonia en vivo a través de GDS, la radio que nos une, 223-424-6646. Carlos Matos. Muy bien, la verdad que jugosa la charla que estamos teniendo con Diego Viegas. Fíjate todas las perspectivas que nos abre el análisis de este cuento que hemos escuchado de niños, por parte de nuestros padres, madres, en el mismo jardín, o cuando hemos ido también al cine, la versión de Walt Disney. Pero a mí me deja pensando lo siguiente, Guille. Por supuesto no estoy en contra de las nuevas narrativas infantiles o infanto-juveniles, como decimos los bibliotecarios. No estoy en contra, pero sí creo que se pierde muchísimo al dejar de lado en la formulación de la producción literaria estos cuentos, estas narraciones que transmiten una serie de conocimientos a través de los símbolos que van más allá del relato en sí y rompen con la tradición primordial. Se hace muy difícil después para en el camino de la búsqueda del niño ya adolescente, tal vez anclar. Es muy arriesgado lo que estoy diciendo, y seguramente puede haber algún oyente que esté en contra y bienvenido sea que exprese su punto de vista también para debatirlo. Pero pienso que el haber seccionado en el terreno de lo literario, el haber dejado de lado, tal vez por una concepción errónea, este tipo de narraciones que captan los elementos propios del folclore y de la tradición. Nota a pie de página: cuando digo tradición no estoy hablando de un elemento conservador, estoy utilizando la palabra tradición en el sentido real de esa palabra, como algo que se traspasa de una generación a otra. La tradición, algo que se transmite y que nos conecta con lo temporal. Vos sos escritor, Guillermo. ¿Qué pensás de esto, de esta ruptura? Antes de retomar la charla con nuestro amigo Diego Viegas, ¿qué pensás de esta ruptura en la narrativa infantil al desaparecer este tipo de narraciones? Si bien es cierto que los superhéroes y los caminos iniciáticos toman otras formas, pero ¿qué pensás? Este análisis fantástico, ¿no? que hizo Diego nos abre mucho la mente, pero yo no sabía la raíz, ¿no? Nos llevó hacia la raíz de estos relatos. Y esta ruptura, y a mí me hace pensar dos cosas, ¿no? Que estos relatos populares, ¿no?
han dejado vos fíjate que han dejado un mensaje, ¿no? Que ha llegado hasta el día de hoy. Ya sea edulcorado con Disney, ¿no? O con las nuevas versiones, pero el mensaje está. Por un lado veo eso, ¿no? Analizándolo desde esta jugosa entrevista con Diego Viegas, que es como que el mensaje sigue estando, y ahora que lo va descifrando y demás, podés ver una versión o podés ver otra, modificada, pero la base está, ¿no? La raíz de lo que se quiere decir está. Es decir, vos pensás que los relatos actuales para niños de alguna manera siguen las mutaciones y que los símbolos y signos tradicionales de alguna manera sobreviven, o sea, no hay una ruptura tan tajante, digamos, en los relatos por ahí en las historietas actuales, en las mangas. A mí me parece como que hay un solapamiento, un desgajamiento y cierto eclipse. Pero no, lo hay. No, lo hay, pero es tan fuerte la señal y el mensaje que sobrevive. No, hay como que le han pasado la bandina, lo han cambiado en tiempos, en formas. No, yo estoy con vos. El otro día vos lo habías planteado, digo, la última emisión, y sí, estoy con vos en ese punto, porque a mí tampoco me gusta. No, cuando ya se modifica tanto y se hace una versión tan libre de los hechos, me parece que le quita. Pero ahora, en esta segunda parte, ¿no? Hablando de los cuentos clásicos, me parece que los signos siguen siendo vitales, más allá de que no están tan claros como al comienzo, ¿no? Sí, no sé si que René Guénon dice que siempre la sabiduría primordial se abre paso de alguna manera, ¿no? En consonancia con lo que vos narrás. Más allá de todo esto, ¿no? Pero también a Disney lo que hay que agradecerle, en parte, no es que uno va y lo va a abrazar a Walt y decirle bien, pero a lo que voy es que lo hizo popular, lo llevó más popular todavía, ¿no? Lo llevó de una manera más allá, que le cambió todo esto. Pero vos sabés, Carlos, que las nuevas películas, nos quedamos nosotros que mamamos la animación de Disney del año 30, 40, 50 para esta parte, ¿bien? Claro. Las versiones, por ejemplo, la de Maléfica, te doy un ejemplo, es muy oscura, la que hace esta actriz que ahora no me sale el nombre, pero vos la ves, Maléfica 1 y Maléfica 2, que la he visto con mis hijos, y te digo que vuelve como un poco a estas raíces, ¿no? Ya no es tanto para la niñez, sino que ya es más para el adolescente esta versión. Sí, salimos de esa cuestión edulcorada, que los relatos populares en el siglo XVIII, XIX no eran para nada edulcorados, ¿no? La versión de Cenicienta de los hermanos Grimm era terrible. Es tremenda. Es tremenda, porque justamente en el momento en el que el enviado del príncipe manda a recorrer la comarca para saber quién tenía el pie del tamaño del zapatito de cristal, la madrastra manda a sus hijas que como no entran, que se corten parte del pie, es decir, se mutilan parte del pie para que entre en el zapato. Después, bueno, cuando se van, se descubre, y lo mismo hace con la otra, y hasta que llegan a la Cenicienta real. Y cuando se va a casar con el príncipe, aparecen dos pájaros y le arrancan los ojos a las hijas, a las hermanastras. Es un relato verdaderamente tremendo. Todo esto en la versión de Walt Disney no aparece. No está. ¿Sabés que Disney, bueno, la versión de Maléfica es de Angelina Jolie, que no me salía, me estabas y ¿sabés que Disney hasta hoy en día en la plataforma de Disney más, como llega acá Disney Plus, este tipo de películas muchas no están hasta en la misma plataforma propia, ¿no? Porque quiere mantener un cierto público. Pero claro, estas versiones que es la moda de estos últimos años, ¿no? Del dibujo animado ahora se lleva a la realidad. Pasa, no sé, con Dumbo, con la Cenicienta misma también, con otras historias, la han llevado
a personajes de carne y hueso, y ahí es donde me parece que vuelve a tomar forma, depende del director. Hay otras historias como otras que también depende del director mismo, que la hace o más oscura, más real, pero la lleva a otro ámbito. Pero me quedó esto, no sé, recién ahora ya estamos preparados para la segunda parte, pero me quedó la idea de que más allá de todo, esos símbolos están presentes, no, esos símbolos no mueren. Y ahí lo que nos planteamos en los primeros 3 programas, ¿nosotros reconocemos a los símbolos o los símbolos hablan por nosotros? Son los símbolos los que nos toman a nosotros y somos correajes de transmisión de esa sabiduría primordial. Vamos a mandar un saludo a Gladys Espinosa, y bueno, agradecida por el programa anterior. También está escuchando Gladys este programa. Vamos a continuar con la entrevista a Diego Viegas. Repetimos los números, las vías de comunicación, Guillermo. 223-424-6646. Muchos mensajes que nos van llegando, pero al final los vamos a saludar a todos, así que quédense para escuchar su saludo. Y ahora la segunda parte junto a Diego Viegas. Continuamos con Diego Viegas charlando acerca de la Cenicienta y sus diferentes versiones, o las distintas ramas de un mito que puede ser común. En cuanto al relato americano, norteamericano, esto de las flechas, quién dispara mejor, el revelar la identidad, me resonaba mucho a Odiseo, a Ulises, ¿no? Por supuesto, con muchísimas variantes. Sí, en definitiva es, en última instancia, es como decía Joseph Campbell, el famoso mitólogo norteamericano, el monomito, ¿no? El viaje del héroe. El viaje del héroe. En casi todas esas historias, más allá de sus particularidades, está siempre el viaje de un héroe, ¿no? Que tiene que pasar por pruebas. En este caso, en el cuento norteamericano, son las reglas de este juego para cazar al águila con arco y flecha que pone el jefe indígena, pero bueno, puede ser cualquier tipo de pruebas. Sí, en definitiva, sí. El viaje del héroe está en todos nosotros somos el héroe, que en nuestra vida se nos presentan casamientos, divorcios, seguro, de seres queridos, duelos, y el reencuentro y el redescubrimiento de la identidad también, ¿no? Porque un poco esto de ver quién era realmente el joven sucio. Acordate cuando Odiseo aparece en Ítaca como un pordiosero y lo reconocen en el momento en el que él va a tensar la flecha, ¿no? Ese revelar la verdadera identidad. Te preguntaba acerca de el zapato, el pie. Hacíamos una relación con Génesis 3.15, también con algunos otros mitos. ¿Qué podés decir de esto, Diego? Bueno, hay un detalle importante. Yo no he profundizado en el tema del zapato y del pie, pero esa es una estructura mítica que se repite en muchísimas historias alrededor del mundo. En general, bueno, según Lévi-Strauss, esta cosa del pie tiene que ver con la autoctonía humana o la creencia en la autoctonía del hombre, y en general, por ejemplo, cuando Lévi-Strauss hace en este mismo libro un análisis estructural del mito de Edipo, para el cual toma todas las versiones, incluyendo la versión freudiana, psicoanalítica del mito de Edipo, lo que hace justamente es tomar en forma no sincrónica el relato, sino en forma diacrónica, y toma dentro de ese es el análisis estructural, ¿no?, de todo mito. Cada partecita la coloca en columnas verticales, y en la cuarta columna, en este caso hace 4 columnas, destaca mitemas, es decir, el átomo del mito sería el mitema.
un pedacito, digamos, de esa narrativa. Y en la cuarta columna, justamente en el caso de Edipo, él destaca que en una parte se habla de Labdaco, uno de los personajes, que es Rengo. Es decir, no puede apoyar uno de sus pies o le cuesta caminar correctamente, etcétera. Después aparece en esa misma historia Layo, el padre de Edipo, al que se lo menciona con el epíteto de torcido. Es decir, también una persona renga y luego, más sobre el final de la historia, Edipo tiene el pie hinchado, ¿no? Entonces, cuando se trata de analizar esta cuarta columna, dice que hay muchos seres tónicos, seres sobrenaturales terrestres también, en las historias indígenas, por ejemplo, norteamericanas también, que son personajes rengos, y que se les llama, por ejemplo, pie herido, pie húmedo, pie ensangrentado, en distintas mitologías, como por ejemplo las Kwakiutl del Canadá, también aparecen seres que son básicamente tónicos, es decir, personajes terrestres o del inframundo, que cuando suben a la superficie terrestre dan traspiés hacia adelante o de costado, es decir, siempre aparece este rasgo asociado con los pies, ¿no? Y esto, según Levi-Strauss, tiene que ver con las creencias acerca de la persistencia o no persistencia de la autoctonía humana, ¿no? Es decir, la creencia en que el hombre ha nacido directamente, digamos, sobre la tierra y que por eso en un principio, digamos, cuesta caminar, ¿no? Pero habría que ver si el pie o el zapato tienen alguna interpretación arquetipal, por ejemplo, por la psicología analítica de Jung o por la psicología arquetipal de James Hillman. Eso realmente no lo he profundizado, pero seguramente hay algo ahí que es una clave y que tiene que ver no solo con el zapato en sí, que finalmente es lo que dispara la cuestión sobrenatural, sino con el pie, ¿no? Que es el único pie, es el único zapato, digamos, que va a encajar justo en ese pie. Seguramente hay una clave ahí arquetípica que puede tener que ver o no con la interpretación que hace Levi-Strauss, que era un gran mitógrafo, ¿no? Además de gran antropólogo. De hecho, escribió Las mitológicas, son 4 libros donde hace una extensa análisis de 800 mitos, por lo menos, la mitad norteamericanos y la mitad sudamericanos, ¿no? En 4 libros. Y hasta realizó cosas increíbles, como por ejemplo, claro, no había computadoras en ese tiempo, no se podía hacer cuestiones a lo mejor en 3D, todas las versiones de un mito las escribía en distintas cartulinas y entonces formaban como piezas en 3D colgando de un techo con la ayuda de todos sus estudiantes, donde aparecían todas las versiones de un mismo mito, ¿no? Para poder hacer el análisis estructural de todas ellas. Verdaderamente desplegar el mito. Sí, verdaderamente desplegarlo de forma tangible. De forma tridimensional a partir de papeles o cartulinas que colgaban del techo, ¿no? Dice, esto es una cosa de loco a lo que llegó a ser este gran mitógrafo. Pero habría que investigar el pie y el zapato. Incluso, bueno, hay personajes como los unipiés que son estos personajes medievales y antiguos, que son como seres humanos que tienen una sola pierna y un solo pie descomunal, que han sido también, entre otras cosas, interpretados como antropomorfizaciones de los hongos mágicos, o sea, de los hongos que causan
de los hongos psicoactivos, ¿no? El hongo tiene un solo pie, ¿cierto? Claro. Es una cabecita que tiene un solo pie hacia la tierra, y una forma de antropomorfizar ese hongo, y para que no aparezca, digamos, como un símbolo solamente accesible a aquellos iniciados, digamos, detrás de esa figura del unipié, como personaje mitológico, estarían los hongos. Entonces, bueno, pero también esto se relaciona con la tierra, con el inframundo y con la autoctonía o no autoctonía del ser humano, ¿no? Entonces habría que ver si el zapatito de Cenicienta va por ese lado, siendo lo que es una leyenda tan antigua, ¿no?, que probablemente comenzó en Persia, pero que por lo menos la versión egipcia es bien conocida. Vamos a alguna otra versión, Diego. Primero quería compartir estas cosas que se van disparando. Yo cuando te escucho se encienden diferentes archivos, ¿no? Y van resonando. El pie también es una unidad de medida. Sí, por supuesto, y en una antigua unidad de medida que todavía está en la palabra inglesa. Todavía está en la palabra inglesa y todavía se utiliza. Es más, para ciertas cuestiones hay que hacer permanentemente esas conversiones. Vamos a otra versión, Diego, la que tengas más a mano, la que vos quieras compartir, la que te resulte más ejemplificadora. Otra versión, bien. Sabiendo que hay 200 versiones, más o menos, ¿eh? Sí. No, igual no lo vamos a votar hoy, vamos a dejarlo por ahí para más adelante, pero vamos a un par de versiones más, las que vos consideres. Vamos a un poquito larga, espero no cansar a la audiencia, pero tenemos una de las versiones más antiguas, que es la del antiguo Egipto, donde la protagonista se llama Rodopis. Hace mucho tiempo, en la tierra de Egipto, donde las aguas verdes del río Nilo fluyen hacia las aguas azules del Mediterráneo, vivía una niña llamada Rodopis, que significa mejillas atractivas. Fíjate que es una chica linda, ya, ¿no? A diferencia del mito norteamericano. Ella había nacido en Grecia, pero fue raptada por piratas y llevada a Egipto, donde fue vendida como esclava. Su amo resultó ser un buen anciano que pasaba la mayor parte del tiempo durmiendo bajo la sombra de una higuera, como el Buda, ¿eh? Sí. Debido a esto, nunca vio como las otras muchachas de la casa, todas ellas sirvientas, la maltrataban, se reían de ella, se burlaban de Rodopis, porque su aspecto era diferente. Su cabello era como el oro y ondulaba con el viento, y los de ellas era negro, lacio y rígido. Los ojos de Rodopis eran verdes y los de las otras criadas eran marrones. Su piel era como resplandor del cobre, pero Rodopis tenía la piel muy pálida y se quemaba fácilmente con el sol, por lo que le decían Rodopis la rosada. Se aseguraron que ella hiciera todo el trabajo, como lavar la ropa, escardar el jardín, hacer el alimento para ellas. La hacían trabajar muy duro, gritándole todo el día: anda al río, lava la ropa, remendá mi traje, alejá los gansos del jardín, anda a hornear el pan. Todo así, ¿no? Entonces Rodopis no tenía ningún amigo, solamente estaba rodeada de animales. Ella había entrenado a los pájaros para comer de su mano, y a un mono también lo había entrenado para sentarse en su hombro. El viejo hipopótamo salía del fango para estar cerca de ella, y al final del día, si no estuviera tan cansada, ella iría al río para estar con sus amigos los animales. Si le quedara algo de energía, también bailaría, también cantaría para ellos, pero siempre terminaba tremendamente cansada. Una tarde, cuando estaba bailando, girando, con sus pies desnudos, tocando la tierra, el anciano se despertó y la observó mientras danzaba. Y le gustó, admiró su baile, pensó que alguien con ese talento no debería estar sin zapatos, con los pies descalzos. Y entonces dijo para sus adentros: no hay diosa más reservada. Y añadió: tal regalo merece una recompensa. Entonces este viejo ordenó que le confeccionaran un par de sandalias muy especiales. Las zapatillas fueron doradas con oro, con tonalidades rosa y rojizo, y las suelas eran de cuero.
Cuando las sirvientas vieron las sandalias de Rodopis, bueno, se pusieron obviamente muy celosas. Ahora las sirvientas le querían mucho menos, porque estaban celosas de sus hermosas sandalias. Llegó la noticia de que el faraón iba a reunir a su corte en Memphis y todo el reino fue invitado. Iba a haber música, baile, mucha comida. Rodopis quería, por supuesto, ir con las otras esclavas. Ella sabía que podía bailar, cantar, comer también comidas maravillosas que nunca había conocido, ¿no? Pero Kipa le dijo: lo siento, Rodopis, tú no puedes ir, tienes que lavar el lino, moler el grano, escardar el jardín. Mientras las sirvientas se preparaban con sus ropas más finas, le dieron a Rodopis más tareas para hacer antes de que regresaran. Así que el día siguiente se dirigieron a la corte. Kipa usaba un collar de cuentas azules, la segunda tenía brazaletes coloridos, la tercera vestía un ceñidor de colores. Subieron a la balsa y dejaron a Rodopis triste en el banco de arena. Mientras lavaba las ropas en el río, comenzó a cantar una canción muy triste. Lava el lino, escarda el jardín, muele el grano, decía, ¿no? Pero el hipopótamo se empezó a aburrir, ya que ella cantaba la misma canción una y otra vez. El hipopótamo, cansado de esa canción, salió del río, salpicó las sandalias de Rodopis. Ella las limpió y las colocó al sol para secarse. A medida que continuaba con sus tareas, el cielo se oscureció y al volver a mirar para arriba vio un halcón que, volando hacia la tierra, tomó una de sus sandalias y luego se alejó. Ella comenzó a llorar. Rodopis estaba temerosa porque sabía que era el dios Horus el que había tomado su sandalia. Rodopis ahora tenía una sola zapatilla y la guardó en su túnica. Rodopis ahora solo tenía una zapatilla, ¿no? Entonces la guardó. Y el faraón Amasis, del Alto y Bajo Egipto, estaba sentado en su trono observando a la gente, muy aburrido, ¿no? El faraón. Él prefería estar montado en su carroza, cruzando el desierto. No tenía muchas ganas de estar en esa fiesta. Y de repente el halcón llegó a donde estaba el faraón y dejó caer la zapatilla dorada en su regazo, ¿no? Como era brillante, el faraón pensó que era un fragmento del sol. Entonces se dio cuenta de que era un regalo y dijo: todos los dioses y diosas nos dan algo a los faraones, así que ahora sabemos quién es la esposa perfecta para mí. Sorprendido, pero sabiendo que esto era una señal del dios Horus, emitió un decreto que decía que todas las doncellas de Egipto debían intentar calzarse la sandalia y la dueña de la misma sería su reina. Al momento en que llegaron las sirvientas, la fiesta ya había terminado y el faraón se había ido en su carroza en busca de la dueña de la sandalia. El faraón había ordenado que se buscara a quien quiera que pudiera calzar la sandalia. Muchas doncellas trataron, obviamente, de calzarse la zapatilla, pero ningún pie cabía en ella. Después de buscar en tierra y no encontrar a su dueña, el faraón ordenó que se buscara por todo el Nilo. Pidió su barco, comenzó a navegar por el río, recalando en cada tierra para que las doncellas se pudieran probar la sandalia. Y finalmente, cuando encontró una pequeña casita, el barco rodeaba justo la curva delante del hogar de Rodopis. Todos oían los sonidos del gong, las trompetas, y las sirvientas de inmediato fueron hacia el barco para tratar de ponerse la sandalia, mientras que Rodopis permanecía oculta. Cuando las sirvientas vieron la sandalia, la reconocieron como la zapatilla de Rodopis, no dijeron nada. Aún así intentaron calzársela, pero ninguno de sus pies cabía en la pequeña zapatilla. El faraón observó que Rodopis se ocultaba atrás de unos arbustos y le pidió que venga y que se calzara la zapatilla. Ella metió su pie dentro de la sandalia de oro y le calzó perfectamente. Luego sacó la otra de entre su túnica y el faraón declaró que ella sería su reina. Las sirvientas gritaron que ella era esclava, que ni siquiera era egipcia, porque recuerden que venía de Grecia, ¿no? Y el faraón respondió: ella es la más egipcia de todas. Sus ojos son verdes como el Nilo, su piel es tan suave como el papiro, y su color es el rosa de la flor de loto. Bueno,
Casi que es mucho más pintoresca esta versión, la egipcia, que la que se conoce en Europa, ¿no? Que son varias, ¿no? Perrault por un lado, los hermanos Grimm por otro. Sí, lo que los historiadores creen que algo de verdad hay en esta historia, es decir, que por ejemplo el faraón que es mencionado, Amasis, sí existió verdaderamente, es un faraón de la 20ª dinastía, digamos entre el 570 al 536 de nuestra era, y se dice también que esta muchacha griega que fue, digamos, secuestrada y trasladada como esclava a Egipto, también existió, y se llamaba Nitocris, que es quien se casó con el faraón Amasis, es decir, dos personajes que serían reales en el sentido de personajes históricos, pero bueno, evidentemente la historia es una mitologización que tiene como que toma los personajes reales o que digamos ese matrimonio, digamos, lo transforma en un mito. Y lo que ocurre con las mitologizaciones es eso, es que generalmente a veces, esto lo dice también Mircea Eliade, por supuesto, el gran la gran autoridad rumana en religiones comparadas, digamos, muchas veces cuando se descubre que hay personajes que son históricos, que realmente existen, lo que ocurre es que la tradición popular, cuando sobre todo en sociedades que son de tradición oral, no pueden hacer otra cosa que mitologizar a la historia. Es decir, si hubo un acontecimiento real, a medida que las generaciones van pasando y esa historia oral se va transmitiendo, se termina por la historia original por encerrar dentro de la matriz o dentro de un molde de un mito que es anterior o que es, podríamos decir, universal, ¿cierto? Yo pensaba en tres es arquetípico. Claro, yo pensaba en tres casos. Por ejemplo, la corte del rey Arturo, tomando la existencia real de Arturius, que es muy anterior al ciclo artúrico, por supuesto, y que después aparece con una serie de elementos propios del medievo, que no tenía nada que ver con el Arturo que se resistió a los romanos. Eso por un lado. Después pensaba también en los milagros atribuidos a Carlomagno. Y si nos venimos más para acá, pero muchísimo más para acá, en los milagros de San Ernesto, que empiezan a surgir a los pocos años del asesinato del Che Guevara en Bolivia. Seguro. Pero sí, ni hablar. Mitologizaciones modernas también se producen, y por eso es tan interesante el estudio de la mitología, porque no es que el ser humano actual, por ser tecnológico, por estar viviendo ya en la posmodernidad, en una economía capitalista globalizada, en pleno siglo XXI, perdió, digamos, la capacidad de mitologizar. En absoluto, no la perdió, y ahí tenemos tantas historias, digamos, para analizar en ese sentido. Hoy en día mucho de la capacidad de mitologizar está encerrada, por ejemplo, en el mundo de Hollywood, del cine, las películas de superhéroes, pero también en los videojuegos, los chicos más jóvenes seguramente con sus videogames, ahí hay mucho y también en la publicidad. Y ni hablar la publicidad política, ¿no? En la propaganda política, pero también en todo otro tipo de publicidad aparecen fenómenos y arquetipos y mitologizaciones que son muy increíbles, ¿no? Desde el amante invisible, ¿cierto?, hasta el matrimonio sagrado, ¿no es cierto?, Perón y Evita. Sí. Hay muchísimo para analizar en cuanto a las mitologizaciones modernas, ¿no? Bueno, el caso de Perón y Evita es para hacer, creo, todo otro programa desde la lupa del mito, ¿no? Cuando me refiero a la amante invisible también, claro.
desde los casos de abducción como el Vilas Boas, el famoso campesino brasileño que termina teniendo sexo con una extraterrestre en 1954, hasta la propaganda política de Hitler, que aparecía como el dueño de Alemania y en las ilustraciones de los afiches políticos abrazado a una mujer muy tímida, que era por supuesto Alemania, ¿no es cierto? Entonces la amante invisible aparece ya sea en forma de la patria, o en la forma de una extraterrestre, o en la forma de un ser sobrenatural, no importa, ¿no? La cuestión es que se renuevan constantemente y como te decía, algo que parecía que está en el folclore de la antigüedad, de pronto resurge, por ejemplo, en 1954, o sea, en plena era de la industrialización brasilera, donde de pronto aparece este campesino, que no estamos diciendo que no haya vivido algo realmente, pero su relato es absolutamente un relato mitológico, que se puede, digamos, hacer un paralelismo completo con muchas otras narrativas de bodas chamánicas, ¿no es cierto?, de bodas con mujeres u hombres sobrenaturales, ¿no? Recuerdo en diciembre haber leído algunos artículos en BBC News Mundo sobre la espectrofilia. Denominación interesante de todas aquellas personas que tenían relaciones con espectros, y que no se sabe si son espectros, son ideas, algo del mundo de lo imaginal, que lo hablamos con vos en el programa de diciembre, las relaciones con las damas de blanco, ¿no? Y ahí mencionaste el caso de Vilas Boas también. Pero inclusive, sí, seguro, inclusive en el cristianismo, ¿no? Santa Teresa de Jesús y demás. Si uno se pone a analizar esos escritos, Jesús aparece casi como en un amante erótico, o el casamiento con la propia iglesia, digamos, dentro de un claustro monástico medieval, donde indudablemente el aspecto imaginal asume el disfraz de la cultura o de la religión de que se trate, digamos. Sí, esto en Occidente lo vemos, por ejemplo, cuando los curas católicos romanos occidentales no se casan, dicen que se desposan con la iglesia. De hecho, en el catecismo, en las clases de catequesis, al sacramento del matrimonio lo ponen en igualdad con el sacramento del orden sacerdotal, cosa que en Oriente no es así, porque en Oriente los curas se casan y no se mezclan esas cosas, pero en Occidente, sí, bien como vos decís, la esposa es la iglesia. Claro. En ese caso, a lo mejor no estamos hablando de una experiencia realmente transpersonal, pero el concepto mismo, el concepto abstracto de casarse con la iglesia tiene seguramente su basamento en viejas vivencias transpersonales, porque digamos aquel místico o aquella mística o aquel chamán o aquella chamana de las culturas tradicionales que se casa verdaderamente, que tiene un matrimonio con la otredad, simbolizada por un esposo o esposa mitológico, mágico, es una experiencia real la que se tiene. Claro. Es una experiencia justamente con la otredad, con el mundo imaginal, que asume simbólicamente, distintos formatos, pero ese formato nos habla justamente de la digamos de la unión entre el místico, la mística, con esa otredad, con ese otro lado, por decirlo de una manera, invisible, ¿no? Pero que por ser invisible no significa que no sea real, ¿no? Diego, muchas veces cuesta a veces hacerse entender en algunos públicos, digamos, sobre todo
todos los interesados, por ejemplo, en el tema del fenómeno OVNI, ¿no? Pero por supuesto que el fenómeno OVNI también tiene que ver con lo imaginal, también tiene que ver con ese otro lado, y hasta el caso de Vilas Boas representa justamente aparentemente fue el primer caso, o por lo menos el primer caso que se hizo conocer públicamente, donde un campesino se desposa de alguna manera con una representante de los cielos, ¿no? que vino desde el cielo, desde el mundo superior, en forma de una mujer muy bella también, ¿no? Como en tantas historias sobrenaturales, entre las cuales está también Cenicienta. ¿No dejan de ser, en definitiva, las bodas alquímicas que se celebran dentro de cada uno de nosotros? Por supuesto que sí. Diego, se nos terminó el tiempo por hoy, es una verdadera pena. Nos queda siempre muy corto el programa cada vez que nos encontramos, así que bueno, te comprometemos para sucesivos programas. Tenemos varios temas en agenda, así que bueno, te dejo quedan estos últimos minutos, los micrófonos para lo que quieras agregar, y desde ya agradecerte nuevamente por la presencia acá en A las Puertas de Magonia. No, simplemente, bueno, agradecer la paciencia de tus oyentes. Espero que haya gustado el tema. No estamos contando cuentos infantiles, sino que justamente creo que sobre el final analizamos de lo que verdaderamente estamos tratando en este programa, ¿no? Y que es el mundo imaginal, que no se debe confundir erróneamente con el mundo imaginario. Esto no es fantasía, estamos hablando de una realidad transpersonal, transempírica y transcultural, ¿no? Así que sí, relacionados con estos mismos temas, tenemos ya, Carlitos, una gran agenda. Vamos a tratar nuevamente el tema OVNI, seguramente vamos a tratar algunos de estos casos que han llegado al cine, así que no quiero dar más datos, pero bueno, no, que estén atentos, estén atentos los oyentes. Yo la verdad te agradezco mucho que me des el espacio para poder llegar con estos temas que a veces pueden parecer complejos, pero que ya lo hemos dicho hace muy poquito en una entrevista que nos hicieron en el Café Ufológico de Rosario. Desde mi punto de vista son temas, hoy en día son cruciales. Sí, y la gente tiene derecho a acceder también a estas propuestas. Seguro, no tiene que quedar en los claustros universitarios, ya sea de la psicología o de la antropología. Esto tiene que necesariamente que hacerse más público. Así que bueno, tu espacio es fundamental en ese sentido. Muchísimas gracias, Diego. Nos encontramos en próximos programas. Un abrazo para todos, saludos a Guillermo también, y a todos los oyentes. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias, Diego. Vemos ahora los relatos desde otro punto de vista, y esto es lo más importante. Le mandamos un saludo a Andrea, que está escuchando atentamente el programa, igual que Vanessa, igual que Esther, que nos hacía ahí una humorada, que ella le gustó una adaptación de Cris Morena. Sí, Cris Morena ha hecho varias adaptaciones a lo argento que se ven en toda Latinoamérica. Por aquí recibimos saludos también de nuestro querido amigo Tito, de Gabriel, de Ana María, de Luis, de Ani y Juan, también muchas gracias, de Adriana del Centro, de Raquel Fernández. Bueno, el Café Ufológico, que nos mandan mensajes por todos lados y estamos muy contentos que estén del otro lado, a ese club gigante, gigante. Gracias por estar. A Esteban, buenas noches Guille y Carlitos, qué bueno escuchar a Diego, maravilloso análisis. Gracias a Esteban y familia, a Daniel también de la zona de Camet, a Cecilia Pacheco. Bueno, no queremos dejar a nadie afuera, porque la verdad que la familia de A las Puertas de Magonia va creciendo semana a semana, Carlos. Sí, realmente es hermoso sentir el acompañamiento de los oyentes, de las oyentes, y ver que este tema, como acordamos entre todos los que hacemos A las Puertas de Magonia,
los entrevistados, nosotros, los oyentes, las personas, el público tiene derecho, como decíamos con Diego, a que lo académico salga de los claustros y sea popular. Y, por otro lado, a que un tema tan denso, entre comillas, como la cuestión imaginal, no sea bastardeada, no se lleve a una cuestión amarillista, simplona, que nos priva de penetrar en otros ángulos de análisis y que en definitiva nos permite conocernos más a nosotros, al colectivo humano. Y por supuesto agradecerle, vos sabés que siempre digo esto, Diego prácticamente no accede a entrevistas en Argentina, en medios locales, en general a casi ningún medio, salvo, como él mencionó ahí, el Café Ufológico, con nosotros, que ya prácticamente es un columnista de lujo, y salvo algún otro lugar, porque él siempre señala esto también, ¿no? Es importante poder jerarquizar el tema, jerarquizarlo no en un sentido elitista, sino jerarquizarlo desde el mismo pueblo, que estas cosas sean el propio espejo para poder deconstruir algunas cuestiones que tienen que ver con los prejuicios y redescubrir la simbólica. No sé si hay algunas preguntas por ahí, Guille, que hayan quedado flotando o que podamos plantear en programas sucesivos. Sí, han quedado muchas. Una de las consultas de los oyentes era si en este mundo de lo imaginar a las puertas de Magonia entran los sueños, ¿no? El tema de lo onírico, Carlos. ¿Qué tema lo onírico? Sí, los sueños los vamos a abordar desde lo imaginal. Hay muchos ángulos de aproximación. La cuestión psicoanalítica no la vamos a tocar, salvo que entrevistemos a un psicoanalista. Vamos a ver lo mítico, el papel del sueño en el mito, en la historia, el sueño profético, aparece en la Biblia, aparecen muchos escritos de diferentes religiones, el sueño como elemento de comunicación de los dioses o de Dios, el sueño como canal de comunicación de las personas fallecidas. Algo hablamos la vez pasada cuando difundimos la conferencia de González Quevedo. Hay puntos a favor y en contra, hay puntos intermedios. El sueño profético, lo dijimos ya, y todos hemos tenido alguna vez algún sueño premonitorio, ¿no? O precognitivo, como dicen muchos parapsicólogos. Así que es un tema que se puede tratar, ¿no? Que puede entrar en el abanico de Magonia. Va a entrar en la agenda, sí, los sueños de las diferentes colectividades, de las diferentes comunidades, ¿no? ¿Con qué cosas soñamos a determinadas edades? ¿De qué manera? Porque en realidad no debe haber personas que no sueñen. Yo no conozco. Los otros días leí algo acerca de una afección que imposibilita que las personas recuerden los sueños, pero no que el sueño no exista. Es más, se dice también que otros mamíferos sueñan. Alguna vez hemos visto a nuestros perros, ¿no?, dormidos correr aceleradamente. Es un campo interesante el de los sueños y cómo cada uno de nosotros percibe sus propios sueños. Así es, y está comprobado como bien decís, Carlos. Y sí, los sueños es un mundo fascinante. Bueno, del mundo de la literatura quedará otros capítulos, por lo que veo. Sí, quedan otros capítulos más adelante, vamos a ir alternándolos, porque son como círculos concéntricos que nos va a llevar a este armado de lo imaginal del que hablamos desde el principio. Para los próximos programas, ya con todo este material, con todos estos elementos, vamos a retomar la cuestión de las abducciones y los contactos. Por supuesto, una de las personas
que nos va a hablar de esto es Diego Viegas. Creo que ya tenemos suficientes elementos para no caer en esa especie de, como tantas veces dijimos, esa ufología de Villiquen, donde va una persona, pasa un extraterrestre, te saluda, por poco te invita a tomar un café y después te lleva a dar una vuelta en plato volador, ¿no? Realmente esto ya creo que queda claro para nuestros oyentes que no es el abordaje, sino que pasa por otras cuestiones, más con lo iniciático, con lo chamánico. Así que vamos a retomar esa parte, Guillermo. Carlos, un abrazo y contarles a todas las amigas, la veo también ahí a TT, la veo a Perla desde Córdoba, bueno, a mucha gente que pueden compartir, pueden volver a escuchar este programa, tanto en GDS Radio y en las diferentes páginas de GDS Radio Mar del Plata. Hasta la próxima. Radio HD 223-448-4637. Somos un equipo.
sin venganza, olvidado, 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 Se fusiona con nuestras melodías. GDS Radio, la radio que nos une. Escúchanos en www.gdsradio.com.